Hay ideas que, bueno, le dan forma al mundo entero y después como que se desvanecen. Hoy vamos a analizar una de las más potentes, la escuela histórica alemana. Fue una fuerza intelectual dominante que no solo reescribió las reglas de la economía, sino que ayudó a construir un imperio y, de paso, el primer estado de bienestar moderno, para luego, increíblemente, ser casi olvidada por completo. Y esa es, justamente, la pregunta central de todo este asunto. ¿Cómo es que una escuela de pensamiento académico llegó a tener un poder tan, pero tan inmenso? Para entenderlo, primero tenemos que preguntarnos, bueno, ¿por qué una fuerza tan dominante simplemente cayó en el olvido? Pues, la verdad es que fueron varias cosas. Para empezar, una barrera de idioma muy grande. Luego, sus trabajos históricos eran increíblemente detallados y para muchos, seamos honestos, bastante aburridos. Además, su método era visto como muy radical. Y lo que es crucial, su alianza tan cercana con el Imperio Alemán y todo lo que vino después de la Primera Guerra Mundial, pues terminó manchando su legado para siempre. Ok, viajemos un poco en el tiempo para entender el panorama. Estamos en el siglo XIX. La revolución industrial está cambiando Europa a una velocidad brutal. Se está creando una riqueza nunca antes vista, sí, pero también problemas sociales gigantescos, ciudades que crecen sin control, una nueva clase trabajadora empobrecida y un descontento que se sentía en el aire. Y la economía de la época parecía no tener ni una sola respuesta. En ese momento la que mandaba era la escuela clásica británica, la de Adam Smith, David Ricardo, seguro le suenan. Su idea se basaba en leyes universales, abstractas, con un individuo súper racional en el centro. Pero, en Alemania, surgió algo radicalmente distinto. La escuela histórica dijo, un momento, no existen leyes universales. Cada nación es un mundo, moldeada por su propia historia, su cultura, su ética. Y para ellos, el Estado no era un estorbo, sino el verdadero motor del progreso. Y miren, esta cita de Gustav Schmoller, quien sería el gran líder de esta escuela, lo resume todo. Sentían un desprecio profundo por lo que veían como teorías de escritorio, totalmente desconectadas de la realidad. Para ellos, la economía clásica era, así sin más, podredumbre intelectual. ¡Durísimo! Entonces, la escuela histórica alemana no fue solo una crítica. No, fue una propuesta completa para una nueva ciencia social. Una que ponía la historia, la cultura y la ética en el mero centro de todo. Aquí están sus ideas clave. Ellos rechazaban de plano que las instituciones de un país, digamos la democracia británica, se pudieran simplemente copiar y pegar en otro. Creían que cada pueblo tenía su propio Geist, una palabra difícil de traducir, pero que es como el espíritu, el carácter único de una nación. Y para ellos, el Estado tenía que ser esa institución ética y fuerte que guiara ese camino tan particular. El primer pasito lo dio la llamada Escuela Antigua. Su líder, Wilhelm Roscher, trató de, digamos, mejorar la economía clásica, poniéndole lo que un crítico después llamó salsa histórica sobre un plato clásico. Fue un comienzo, sí, pero no una ruptura total. La verdadera revolución estaba a punto de llegar. Y esa revolución llegó con un nombre, Gustav Schmoller. Él fue el líder de la escuela joven, un académico brillante, súper ambicioso, que iba a llevar estas ideas hasta sus últimas consecuencias, y no solo en la universidad, sino también en los pasillos del poder. La gran convicción de Schmoller venía de su propia investigación. Se obsesionó estudiando el ascenso de Prusia y llegó a una conclusión clarísima. Su éxito no se debía al libre mercado, para nada. Se debía a un Estado fuerte, intervencionista, que por siglos había promovido la industria, la justicia y el deber cívico de forma activa. Y esto lo llevó a proponer un método totalmente nuevo, casi una locura. Schmoller básicamente decía que antes de atreverse a crear cualquier teoría, los economistas debían pasar décadas haciendo un trabajo de hormiga, metidos en archivos, describiendo la historia de cada una de las instituciones económicas. Solo después de ese esfuerzo monumental, empírico, se podría empezar, quizás, a construir una teoría. Y aquí es donde la historia da un giro espectacular. Las ideas de Schmoller no se quedaron en un pizarrón.
Resulta que encajaron a la perfección con las necesidades políticas del recién creado imperio alemán. Y así se creó una de las alianzas más poderosas entre el conocimiento y el poder que el mundo moderno haya visto jamás. En 1873, Schmoller cofundó la Verein für Sozialpolitik. Pensemos en esto como un think tank de la época, un grupo de profesores de élite dedicados a usar su investigación para guiar la política social del nuevo imperio. Su objetivo era clarísimo: resolver el problema de la pobreza industrial antes de que los socialistas revolucionarios lo hicieran por las malas. Claro, sus oponentes, los liberales que defendían el libre mercado, no se quedaron de brazos cruzados. Les pusieron un apodo despectivo: los Kathedersozialisten, o sea, los socialistas de cátedra. Los acusaban de usar su prestigio académico para impulsar una agenda a favor del Estado. La batalla de ideas estaba servida. Y esta línea de tiempo lo muestra perfecto. Es una convergencia increíble. Mientras Schmoller armaba su imperio intelectual, el canciller Otto von Bismarck armaba el imperio alemán. Bismarck, que era un pragmático total, vio en las ideas de Schmoller la herramienta perfecta que necesitaba. Tenía que calmar a la clase obrera para quitarle gente al socialismo y unificar el país. El resultado, el primer sistema de seguridad social moderno del mundo, la base de los sistemas que hoy conocemos en casi todo el planeta. Para Schmoller, esto era pura ideología, una justificación filosófica. Él veía al Estado como la encarnación más alta de la moral y la inteligencia de una nación, el único capaz de actuar por el bien común, por encima de los intereses egoístas de cada uno. Pero para Bismarck la lógica era política pura y dura. Lo dijo sin pelos en la lengua. Para frenar al socialismo, el Estado tenía que robarle sus mejores ideas y aplicarlas él mismo. Por un lado, represión, por el otro, reforma. La visión académica de Schmoller y la estrategia política de Bismarck encajaron como dos piezas de un rompecabezas. Y esta alianza se blindó por completo. Con su amigo Friedrich Althoff en el Ministerio de Educación, Schmoller se convirtió en el que decidía quién era profesor y quién no en toda Alemania. El sistema Althoff se aseguró de que solo los académicos que seguían su método consiguieran puestos importantes. Básicamente, crearon un monopolio intelectual que duró décadas. En la cima de su poder, controlando la academia, influyendo directamente en la política del imperio más poderoso de Europa, el dominio de Schmoller parecía total, absoluto. Pero justo en ese momento, cuando parecía invencible, surgió un desafío, de un lugar totalmente inesperado. Estamos en 1883. Schmoller, ahora profesor en la prestigiosísima Universidad de Berlín, recibe un libro para que le haga una reseña. El autor, un tal Karl Menger, de Viena, un desconocido. Menger pensó que su libro, que también criticaba la escuela clásica, sería como un saludo amistoso de un colega. No podía estar más equivocado. Porque aquí estaba el choque de dos mundos. Mientras Schmoller creía que el gran error de la economía era teorizar demasiado pronto, Menger creía que el error era tener la teoría equivocada. Donde Schmoller veía el colectivo, la nación, la historia, Menger veía al individuo y leyes universales de la acción humana. Fue el comienzo de la famosa Methodenstreit, la batalla de los métodos. Un choque frontal entre dos maneras de entender el mundo. Y esto nos deja con la pregunta final. Por un lado, un imperio intelectual y político, con todo el poder del Estado y las universidades de su lado. Y por el otro, una teoría económica nueva, revolucionaria, que empezaba desde el individuo. La pregunta de quién ganaría esa batalla y por qué, bueno, eso definiría el rumbo de la economía para todo el siglo siguiente.